a cometer suicidio. Pero la semana pasada él estaba un día en la carretera, un policía lo para y dice el policía para una revisión de rutina, sí, ¿no? una cosa de rutina. ¿O se sabe si es que tenía algún exceso de velocidad o...? Creo que era una luz roja que dice el policía que se la llevó, que anticipó la luz que iba a cambiar o algo, no sabe, una cosa normal, rutinaria. Una cosa, no va a ser algo dramático, pero acaba como una historia bien dramática. Dice el policía que de pronto cuando él estaba en su carro, en su auto, él oye un ruido y cuando va encuentra el muchacho muerto con la escopeta, un shotgun, que tú sabes que no tira una bala, pero tira muchas balas, encima de su cuerpo y el muchacho muerto. ¿Qué pudiera haber pasado? Pues primero, fue posiblemente un suicidio. Estaba él tratando de esconder la escopeta para que el policía no la viera y de pronto, boom, o sea, la posibilidad de que haya sido un accidente. O fue otra cosa. Bueno, el problema con el accidente es esto. Han encontrado en él un huequito aquí. Esta escopeta, que es un shotgun, tira como muchas balas, no una. Quiere decir que no va a ser solamente un huequito, va a ser un huecón, claro, que sería bien diferente. ¿Y se ha conversado con su familia? ¿Se sabe si tenía algún tipo de depresión? Ninguna. Dice, por supuesto, él le había mandado una nota al entrenador de él, el manager del equipo de fútbol, diciéndole: qué bueno, me seleccionaron como estrella del estado y mañana voy a estar ahí para que me tomen la foto. ¿Qué tú crees que debo de ponerme de ropa? O sea, tenía planes. Tenía planes para el próximo día, tenía una vida excelente en este momento. Así que hay algo extraño en este caso y por eso yo hoy mandé uno de los productores de mi programa a Mississippi. Él acaba de llegar, acabo de hablar con él hace un momentico. Dice que habló con el papá del muchacho, habló con el abogado del muchacho, habló con el entrenador, el manager del equipo de fútbol, y también está hablando ahora con los investigadores. Los investigadores dicen: nosotros no vamos a tocar esto, se lo vamos a mandar a los federales. ¿Y se sabe por qué tenía esa arma? ¿De quién era? Sí, él caza, le encanta cazar. Él iba casi siempre, antes de ir a la escuela por la mañana, él iba a cazar. Una cosa muy común en esa área, ahí, claro, en Mississippi. Y por eso es que dice el padre: sí, él tenía un rifle y lo usaba para cazar. Nos contarás más adelante entonces los resultados de esta investigación. Y él es afroamericano y el policía es blanco. Bueno, muchas gracias, Rick, nos vemos mañana. Gracias. Más detalles en tu programa hoy a las 3 de la tarde por CNN. Y al volver aquí en nuestro